Desarrollo rural, desarrollo sostenible, desarrollo local, desarrollo territorial, espacios inteligentes. Tras varias décadas de implantación de las políticas de desarrollo rural, podemos concluir que la población en su conjunto encuentra dificultades para comprender qué son las políticas de desarrollo rural. Es más, las personas que se dedican a gestionar dichas políticas siguen encontrando dificultades para explicar a qué se dedican, a pesar de explicaciones que resultan más que evidentes. Bueno, cuando me preguntan en qué trabajo y les digo a la gente que trabajo en desarrollo rural, la gente abre los ojos y me dice: ¡ay, qué bonito el campo! Y yo tengo que contestarle: sí, el campo, pero yo trabajo en patrimonio, trabajo en medio ambiente, trabajo en energía renovable, biomasa, trabajo en empleo, trabajamos en industria agroalimentaria, en artesanía. O sea que el mundo rural y la agricultura ya no son conceptos sinónimos. Para los grupos de desarrollo rural hacemos, digamos, política territorial, somos pequeños estados porque trabajamos en diversas facetas, porque desarrollo rural en definitiva lo es todo. Es desarrollo económico, es desarrollo social, es empleo, son temas de... En definitiva, es una política territorial en el cual nuestro pequeño estado pues son las comarcas. Este modelo que se implantó en Europa en el año 91 como un experimento con gaseosa, donde se eligieron territorios pilotos, y a lo largo de los sucesivos marcos comunitarios, el hecho de que en el año 2015 los grupos de acción local, como los denominan en Europa, sigan vigentes, significa que el trabajo pues se ha realizado bien. Es decir, que se han obtenido resultados óptimos en cuanto a creación de riqueza, en cuanto a creación de puestos de trabajo, en cuanto a mejora de la calidad de vida de las zonas rurales, que digamos son los objetivos que se marca la Unión Europea en sus políticas de desarrollo rural, donde hay que recordar que en sucesivos marcos comunitarios se han ido modificando estas políticas de desarrollo, se han focalizado ya no en un sector como la agricultura, sino se han focalizado en territorios, en las zonas rurales. No se piensa en la población que trabaja en la agricultura, sino en la población que vive en las zonas rurales. En definitiva, hemos cambiado el concepto a lo largo de los años de nuestras líneas de trabajo. Nosotros no somos meras ventanillas de subvenciones como pueden ser otras administraciones, sino que verdaderamente se trabajan en diferentes áreas, porque el desarrollo rural en definitiva es desarrollo de los territorios. Son cerca de 25 años de unas políticas que nacieron del reconocimiento por parte de la Comisión Europea de la dificultad de atender a la especificidad de los espacios rurales, de la dificultad de arbitrar medidas que atendieran a la diversidad y singularidad de estos espacios. Es más, resulta más correcto hablar de políticas de desarrollo rural que hablar de política de desarrollo rural. Un recorrido por las distintas comarcas andaluzas nos permitiría comprender el uso del plural cuando hablamos de políticas de desarrollo rural. Incluso nos permitiría observar la necesidad de aplicar estrategias distintas a los diferentes territorios. También nos permitiría observar que hay comarcas esencialmente rurales, comarcas relativamente rurales y comarcas que algún día fueron rurales y que hoy no lo son. En el caso de las comarcas jiennenses, la ruralidad es más que evidente. Los cambios continuos que los diferentes periodos de programación plurianual han incorporado al proceso han traído nuevos términos, cambios no siempre necesarios, a veces contradictorios. De este modo, es habitual dirigirse al grupo de desarrollo rural con denominaciones como el líder, el PRODER, el CEDER, el grupo o simplemente el lugar donde se gestionan las ayudas. Contribuye a esta última acepción el carácter finalista con el que siempre se han abordado los programas de desarrollo rural y la dinámica social española, que nos muestra como una sociedad asistencialista.
Por ejemplo, cuando afrontamos un proyecto, limitamos su desarrollo a la obtención de algún tipo de ayuda, subvención o similar, mostrando nuestra queja y sorpresa cuando nos indican que no cabe subvención o ayuda alguna. Para comprender esta confusión, basta enumerar o abrumar con parte de la maraña de siglas y términos empleados. Grupo de Acción Local, GAL. Grupo de Desarrollo Rural, GDR. Asociación de Desarrollo Rural, ADR. LIDER, lidera. PRODER. Fondo Social Europeo, FSE. Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, FEOGA. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER. Iniciativa Comunitaria LIDER, Método LIDER. Eje 4 FEADER, Centro de Desarrollo Rural, CEDER. Aquí hay un problema. Cada uno tiene un nombre, que si ALA, que si ASU, que si PRODECAN. Lo que nosotros tenemos que potenciar es una marca. Y esa marca no se puede cambiar cada 6 años. No nos podemos llamar los del PRODER, los del FEADER, los del LIDERA. No, oiga usted, somos GDR, los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. Y esa es la marca principal que tenemos que potenciar. Los espacios rurales cumplen funciones como la agraria, la ecológica, la recreativa, la turística, la residencial o la industrial. Estas funciones, más o menos relevantes en base a la especificidad de los territorios, nos permiten hablar de multifuncionalidad rural. Los grupos de desarrollo rural jiennenses han entendido esta multifuncionalidad no limitándose a ser una ventanilla de gestión de ayudas, proponiendo estrategias para el desarrollo de los territorios y participando en estrategias que afectan a sus ámbitos de actuación. No nos hemos centrado solamente en gestionar un programa de ayudas, ¿no?, de LIDERA o de PRODER. Nosotros hemos intentado ampliar el abanico de servicios a la ciudadanía, ¿no? Hemos estado gestionando programas de empleo. Ahora lamentablemente los recursos no son los que había y no estamos gestionando muchos programas de empleo. Hemos gestionado iniciativas de turismo sostenible. Con la Consejería de Turismo hemos trabajado muchas veces. Con Diputación aquí en Jaén tenemos todos los grupos de desarrollo rural un convenio en el tema de participación en cuanto a cultura y deportes para municipios menores de 20.000 habitantes, y eso es anual, y entonces estamos diversificando, estamos ampliando el abanico de servicios, lo que la ciudadanía y los ayuntamientos y lo que es la población local ve, que efectivamente ve que la función del grupo, por lo menos queremos dar esa idea, no se limita a ser un mero tramitador de solicitudes de ayuda, ¿no? Al carácter endógeno, integral y multifuncional de la política de desarrollo rural se suma un concepto que ha contribuido a subrayar la innovación que en el campo de la gobernanza introdujo la iniciativa comunitaria LIDER en la década de los 90. Este concepto no es otro que el enfoque ascendente o bottom-up. El enfoque ascendente hace de la participación de la población una máxima fundamental y considera vital que las estrategias y las decisiones se planteen por los agentes del territorio. En el marco del último programa de desarrollo, la iniciativa comunitaria LIDER deja de existir, siendo los grupos de desarrollo rural quienes aplican el eje 4 del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural FEADER conforme a la metodología LIDER. Resulta evidente, incluso literal, la conversión de la iniciativa LIDER en un método de trabajo. A esta dificultad de base se suman otras dificultades introducidas en el marco autonómico y un concepto finalista de la participación por parte de los agentes del territorio. Bueno, pues el enfoque ascendente es una de las bases, ¿no?, de lo que es la iniciativa LIDER en su inicio, ¿no?, ya por el año 93. Empezó, en mi opinión, con bastante fuerza, con bastante credibilidad, aún hoy día la tiene, pero yo creo que se ha quedado mucho en el camino. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues no voy a echar tanto tampoco la carne en el asador o que la responsabilidad en la parte de la administración, también la parte de la sociedad también tenemos que ver, La parte de la administración, bueno, pues por la rigidez que nos han ido indicando, que nos han ido programa tras programa introduciendo, rigidez normativa, rigidez de protocolos, de procedimientos, de procedimiento tras procedimiento, de cambio, y eso lógicamente pues acota mucho y limita mucho lo que es realmente el poder, ¿no?, o el objetivo del enfoque ascendente, que en realidad es tomar y ofrecer participación, pero participación decisoria, no participación a título orientativo, a título consultivo, ¿no? Eso es para mí enfoque ascendente.
Digo que no quería tampoco dejar solo la responsabilidad a parte de la administración, sino también a la parte de la sociedad. Muchas personas, cuando se inició, por ejemplo, aquí el grupo de acción local, que fue en el año 95, teníamos 400 y pico socios, entre particulares, privados, instituciones. Muchos de ellos creían o se les había vendido la cuestión de que por el hecho de ser socio, que iba a tener una contraprestación, pero real, de algún tipo, o a título de proyecto o a título económico, no sé cómo se le vendería la cuestión. No es eso el enfoque ascendente. El enfoque ascendente, oye, yo quiero que participes, que las organizaciones, que los protagonistas del territorio, que estén en los focos de decisión, que estén en los órganos de decisión, pero bueno, no tiene por qué traducirse eso en una repercusión económica real. Ya te digo, parte de la sociedad local así lo entendió y con el tiempo pues fue participando cada vez menos. El enfoque ascendente no es el único elemento que mejora la gobernanza de los territorios rurales. También la apertura de redes y los proyectos de cooperación interterritoriales. Esta cooperación se ha producido a diferentes niveles: internacional, estatal, autonómico y provincial, como muestra el proyecto de cooperación provincial, que se ha finalizado en el año 2015. Otro programa fundamental que estamos ahora mismo gestionando es el programa FEDER de Patrimonio y Turismo, la medida 57 y 58 del programa, que es un programa de cooperación, es una cosa provincial que lo estamos gestionando nosotros desde la Loma. Lo centramos en 3 temáticas. Una eran las fortificaciones defensivas, ¿por qué? Porque estamos en una provincia que fue frontera durante muchísimos años, entonces tenemos muchísimos recursos de fortificaciones defensivas. Ahora mismo nos encontramos en un castillo. Luego, otra línea de actuación fue el tema del agua. Nos encontramos en una provincia que tiene una concentración de parques naturales impresionante. Tenemos el parque más grande, que es Cazorla, Segura de las Villas, entonces vimos muy apropiado hacer un proyecto de recuperación de elementos que tuvieran que ver con el agua. La mejora de la gobernanza y la mejora de la calidad de vida de las personas que residen en los espacios rurales son los objetivos generales de las políticas de desarrollo rural. Estos objetivos generales convergen con objetivos particulares como el empleo, la formación, la diversificación, la innovación, la mejora de los servicios a la población, la mejora del patrimonio y el entorno rural o la puesta en valor de la identidad local. Estos objetivos, generales y particulares, no se alcanzan de forma aislada, aflorando múltiples impactos cuando procedemos a la evaluación de los diferentes proyectos apoyados por los grupos de desarrollo rural. Fue a principios de la década de los 90 cuando algunas comarcas participaron de forma experimental gestionando los fondos de la iniciativa comunitaria LEADER. Fue entre 1991 y 1993, participando 9 territorios andaluces, entre ellos la Loma de Jaén. La Unión Europea, para llevar a cabo la iniciativa comunitaria LEADER 2, exigía la existencia de un grupo de acción local, GAL, en el que debían estar representados los entes económicos y sociales de la comarca bajo una forma jurídica y que se encargaría de la gestión del programa de desarrollo rural. El término GAL en España se sustituye por el de Grupo de Desarrollo Rural GDR. Aunque formalmente se desarrolla en el periodo de 1994 a 1999, no será hasta años más tarde cuando se empiece a ejecutar el programa, incidiendo en los principios argumentales que inspiraban a esta iniciativa comunitaria: enfoque territorial ascendente, cooperación y trabajo en red, carácter innovador y autogestión de los grupos de acción local. En Andalucía, a los 22 territorios LEADER se suman en 1997 otras 27 comarcas vía Programa Operativo Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales, más conocido como PRODER. El principal objetivo de los grupos de desarrollo rural era el mantenimiento de la población en el medio rural mediante la diversificación de sus rentas y la mejora del nivel de vida. Bueno, la asociación desde sus comienzos, de hecho nosotros empezamos en el LEADER 2, tuvimos que aprender, lógicamente, era un programa muy abierto, quizá demasiado, no teníamos muy estructurado, se comienza sin un plan estratégico, realmente se pide una ayuda
y con esa empezamos a trabajar. En la comarca, la verdad, ha cambiado muchísimo la comarca a raíz de estos programas de desarrollo. Teníamos una comarca en la que no había prácticamente nada de turismo y todas las plazas hoteleras que tenemos ahora mismo en casas rurales y demás se han hecho a través de esos programas. Tenemos empresas agroalimentarias que han surgido gracias a esa ayuda. Pero el comienzo fue duro pues porque no sabíamos técnicamente cómo desarrollarlo. La burocracia era mínima, demasiado mínima. También es verdad que conforme hemos ido aprendiendo vemos, bueno, pues había cosas en las que se fallaba, no sabíamos. Tenía un problema, el Leader 2 tuvo un problema grave que era la financiación. El pagar a los promotores se tardaba muchísimo en pagarlos porque no disponíamos en cuenta de ese dinero, pero aún así la gente fue muy receptiva. Era la primera vez que desde el propio territorio se valoraba un proyecto y no era lo mismo, y no puede ser jamás será lo mismo, que un proyecto que vaya a Sevilla lo valoren positivamente porque pueda ser una peluquería en un municipio de 300 habitantes. No lo pueden ver igual que el que está en el territorio y sabe que esa peluquería y esa persona joven es alguien que quiere quedarse en su municipio y se crea su propia microempresa, su propio puesto de trabajo. Entonces, esa versatilidad que nos daba actuar en todos los sectores económicos y valorar los proyectos desde el mismo centro, desde la misma asociación, con gente de la comarca, porque incluso la gente que participaba, los técnicos son de la comarca, pero teníamos también un equipo formado por la OCA, agente de desarrollo local y tal, que valoraban los proyectos. Eso nos daba una seguridad de que ese proyecto iba a salir adelante porque era necesario en la comarca. A la iniciativa comunitaria Leader 2 le sucede la iniciativa comunitaria Leader Plus y de forma paralela se desarrolla otro programa operativo PRODER. Se suceden los objetivos, se refuerzan los principios y se dota a las políticas de desarrollo rural de un carácter más específico e integrado. Pero sí que vimos un cambio bastante positivo hacia el Leader Plus y el PRODER de Andalucía, porque para solicitar ese sí que la comarca se reunió y hizo un plan estratégico, hacia dónde quería seguir. Habíamos tenido una etapa en la que bueno, pues todo valía, y así se hizo, y en esta comarca es cierto que lo necesitaba, pero ya planteamos cuál sería nuestra estrategia, qué evolución queríamos en nuestra comarca con esos posibles planes y todo lo que viniera en eso y que pudiéramos también aprovechar durante los siguientes 5 o 6 años. Ese plan estratégico nos llevó a valorar mucho y darle una vuelta bastante importante al tema del patrimonio etnográfico, al patrimonio arquitectónico, al gastronómico, y nuestros derroteros fueron por allí, sin olvidar las microempresas y los agroalimentarios y la agricultura ecológica, que también eran unas patas importantes del desarrollo de esta comarca, ¿no? El Leader Plus y eso nos supuso un pequeño... Todo tenía que estar adaptado a ese plan estratégico, todo tenía que ir dentro de esas líneas. Estaba bien diseñado, pero sí era un poco encorsetado en el sentido de que el variar, me he equivocado, esta línea de trabajo que pensamos que podía ser buena, no lo es tanto porque no están surgiendo tantos proyectos como pensábamos, hay que cambiarlo. Tenía su problemática para poder cambiarlo, pero bueno, aún así nos lo permitían. Ya había un programa informático que empezó a trabajar pues bastante tarde. La verdad es que llevamos 3 años ya de marco y de ayudas cuando ya empezamos a funcionar mejor con ese programa informático. Pero bueno, la línea de trabajo todavía nos permitía a las asociaciones de desarrollo decidir su futuro. Y si nos habíamos equivocado en una línea de trabajo, poder cambiarla, poder readaptar ese trabajo antes de terminar. Entonces, fue un programa que fue bonito, que salió bien, de hecho al 100% se pudo justificar, se pudo certificar, hubo muchísimos proyectos de particulares, se apoyó a muchas empresas y ya os digo que se pudo readaptar conforme íbamos viendo, porque un plan estratégico tú de cara a 7 años puedes pensar, la población que se hace con ella puede pensar hacia dónde quiere ir, pero las cosas cambian mucho. El periodo de programación 2007-2013 ha traído consigo un nuevo marco financiero, marco protagonizado por un nuevo fondo, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, FEADER. Sin embargo, el cambio sustancial ha sido el tránsito de la consideración de la iniciativa comunitaria Leader
en periodos de programación plurianual anteriores a la consideración del líder como una metodología de éxito. El cambio no resulta baladí. Implica gestionar fondos conforme a líneas de actuación claramente definidas por el reglamento FEADER dentro de su eje 4. Este cambio ha restado operatividad a la aplicación de las políticas de desarrollo rural integrado, minimizando la discrecionalidad de las asociaciones de desarrollo rural que actúan como grupos de acción local. En este último marco sí hemos tenido graves problemas porque ese plan estratégico que volvimos a realizarlo de cara al nuevo marco fue un plan estratégico muy dirigido en el que prácticamente a la población le decía es que tenemos que ir por aquí porque si no, no vamos a conseguir ayuda. Entonces estaba demasiado encorsetado y luego también un problema muy importante es que cuando se diseñó ese plan estratégico no estábamos en plena crisis. Hacia donde nosotros queríamos ir o pensábamos que debíamos ir era parecido a lo que habíamos tenido, seguir en esa línea, abrir nuevas líneas de trabajo, pero no contábamos con, o no éramos, sabíamos que había crisis, pero no lo teníamos encima de la mesa. No hemos tenido posibilidad de readaptación de lo que dijimos que íbamos a hacer ahora en estas fechas con un 99,9 cerrado. No tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con ese plan estratégico que diseñamos, pero no hemos podido readaptarlo. Ha sido completamente encorsetado, un grupo de intervención, unas cosas que o se hacía así o no se podía hacer. Nos ha dado bastantes problemas, efectivamente. Luego, por otro lado, y los promotores también es verdad que lo han sufrido, ha habido muchos cambios, sé que esos cambios en algún momento han podido ser a mejor o porque había cosas que se habían escapado. Pero esos cambios cuando el promotor, cuando el programa ya está tan avanzado, ha sido muy complicado. Hemos llegado a 20 años después a que la burocracia está en un día y medio. Eso nos ha afectado mucho a los grupos, nos ha afectado a la credibilidad, porque cuando a una persona tú le pedías un papel y a los 3 meses le tenías que pedir 3 más, pensaba que quien lo estaba haciendo mal era el propio grupo. Y nos ha afectado también en el sentido de que no hemos podido retomar ese plan estratégico y decir, bueno, no queremos ir por aquí. Ha sido, en algunos casos hemos conseguido cambiar determinadas líneas, traspasar de una línea a otra, pero con mucha dificultad y con un año o año y medio vista de poder hacer esos cambios. Ha sido un programa muy complicado porque ha sido demasiado estricto. Al relato de la evolución que nos ofrece la gerencia del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Segura y que coincide con el ofrecido por la práctica totalidad de actores del desarrollo rural andaluz, sumamos la opinión del alcalde de un municipio esencialmente rural, municipio en el que concurren de forma extrema las características que lo califican como tal: dispersión, envejecimiento, patrimonio natural de gran riqueza y diversidad, gran peso de la ganadería. Nos referimos a Pascual González, alcalde de Santiago Pontones, municipio que le lleva desplazamientos de varias horas para resolver en algunos de sus núcleos problemas municipales. Sí, no nos equivocamos, varias horas para ir de un punto a otro de su municipio. La opinión de este biólogo e hijo de ganaderos resulta más que cualificada cuando abordamos la evolución de las políticas de desarrollo rural. En las políticas de desarrollo rural es verdad que han aportado al territorio. Eso yo creo que cualquier persona del territorio lo puede ver, pero también adolecen de bastante, desde un punto de vista de déficit. En primer lugar, que creo que están no impuestas, sino que esos marcos se hacen desde bastante distancia, lo cual muchas veces, pues ese marco, cuando viene a ponerlo, cuando esas acciones, cuando va a implementarlas en el territorio, dice, este traje no va para mí, no va, ¿no? Esa política no va para mí. Después, el tema de la burocracia, para hacer cualquier proyecto del promotor, muchas veces en justificaciones se le quita la gana, es decir, se tarda mucho. Es decir, yo digo que los recursos públicos es un sagrado, bueno, eso tiene que estar intervenido bien, que se gasten donde hay que gastar, pero eso no significa no ser eficaces y eficientes. Eso no tiene que ver nada con eso. Entonces, es complicado, ¿no?
Y luego las líneas de trabajo también muchas veces no van. Recuerdo yo líneas que queríamos hacer todos los agricultores o todos los ganaderos, pequeños empresarios turísticos. No. Tenemos recursos agrarios, recursos ganaderos, vamos a potenciarlos, vamos a hacerlos que sean viables y sostenibles en el tiempo. El empresario turístico, que sea empresario turístico, es decir, no podemos ser de todo, sino especializarnos y ser buenos profesionales en lo que hagamos. Y teniendo en cuenta, bueno, pues como he dicho anteriormente, a los recursos humanos, cuando vas a implementar algo, si a la sociedad local la tienes de tu mano, es mucho más fácil, si le das participación, pero participación real, no participación de decirle real. Y si no es porque tenemos que buscar aquellos procedimientos para que sea real. Es decir, que muchas veces no es por poner participen y no han venido, no, pues si no han venido algo pasará, cuando no han acudido a reuniones algo fallamos porque si la gente no participa por algo será, ¿no? Porque la gente quiere participar en lo que le afecta, ¿no? Y bueno, pues repito, aún siendo políticas beneficiosas, pero hay que ver que también hay que ser crítico constructivo diciendo que pues, deben mejorar y mucho para el mundo rural, y creo que también no se apuestan todos los recursos necesarios, sino que es un cajón de desarrollo rural, ahí los metemos todos, pero le faltan recursos económicos bastante importantes si queremos hacer un desarrollo rural, bueno, pues realmente que fije la población, que el mundo rural no se nos llene solamente la boca de algo diciendo mundo rural en reuniones, en charlas, sino también con la población, de sus unidades de infraestructuras, de medioambientales, de empleo. Si no hay empleo en el mundo rural, la gente se va. Con paisaje no se vive solo, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta mucho a la población local, ¿no? A pesar de las dificultades manifestadas por todos los actores del desarrollo rural en relación al desarrollo del programa Lidera, una evaluación del mismo nos muestra impactos que permiten hablar de la consecución de objetivos particulares y generales. Y creo que los grupos de desarrollo han hecho una labor magnífica con sus dificultades, porque estos últimos 4 años han sido muy duros, muy complicados de gestionar, porque hemos tenido muchísimos controles, pero en líneas generales los grupos de desarrollo han respondido y estamos intentando cerrar los programas después de haber tenido una paralización de 1 año y medio. Que eso es fuerte decirlo, pero hemos estado paralizados 1 año y medio. Al margen de la necesidad de revisar aspectos relativos a la gobernanza de los territorios, evidentes en el relato de los actores y advertidos al principio del programa desde el ámbito técnico y académico, nos centramos en la ilustración de impactos en forma de proyectos concretos. Impactos que afectan a la mejora de la calidad de vida, objetivo general que se suma al de la gobernanza comarcal. Si bien es difícil aislar estos impactos, se han desarrollado proyectos que implican una mejora del capital social y cultural de las comarcas. En este ámbito observamos la repercusión mágica del Festival Blues Cazorla, el alcance de un proyecto comarcal para la interpretación de la cultura del aceite y el fomento del turismo agroindustrial, la red de almazaras de la Sierra Sur de Jaén, o la estrategia de creación de producto turístico para intentar poner en valor el rico patrimonio de la comarca de la Loma y las Villas, buscando esos tesoros escondidos en la comarca más allá de Úbeda y Baeza, las ciudades patrimonio de la humanidad. La apuesta por poner en valor su rico patrimonio, y en especial los valores que encierra la ganadería trashumante. La mejora medioambiental ha sido una constante en este proceso de evaluación narrativa. Entre otras destacan el proyecto de recuperación y puesta en valor de la madera como recurso de la Sierra de Cazorla. En este proyecto, como en la mayoría, concurren otros impactos. En este caso, se plantean la puesta en valor turística, etnográfica y la generación de oportunidades que ofrecen nuevos medios de vida. La explotación de gallinas ecológicas, que también nos explica Juan Molina en la comarca de la Loma y las Villas. La explotación ecológica, que supone una alternativa de cultivo en la Sierra Sur de Jaén, además de la fijación de una familia al territorio y la lógica creación de actividad económica. El salto de calidad de la cooperativa oleícola Sierra de Génave, pionera en la producción de aoves ecológicos y en la oferta de oleoturismo.
La mejora de los medios de vida ha dado lugar a la creación de nuevas empresas y a la ampliación o modernización de empresas existentes. Entre las diferentes narraciones destacamos la innovación y la creación de empleo de la industria del plástico en la comarca de Sierra Sur, una empresa que crea a medida líneas de montaje para la industria automovilística, también en la Sierra Sur. La apuesta por la calidad de la almazara Badolivo y la pastelería Dulcamara en Sierra de Cazorla. La innovación con respeto al origen de productos Paqui en Sierra de Segura. La excelencia de Cantina La Estación y de Cosmética Olivo en La Loma y Las Villas. Por último, hemos observado proyectos que implican la oferta de nuevos servicios a la población. Una joven fisioterapeuta que decide aprovechar un hueco de mercado en la Sierra de Cazorla. Una residencia de ancianos que mejora su posición en Sierra de Segura. Otra residencia que amplía su capacidad en La Loma y Las Villas. Al margen de las dificultades, los grupos de desarrollo rural siguen planteando estrategias de cara al futuro, aprovechando la experiencia acumulada y su cercanía a la realidad de las personas que desarrollan su actividad y residen en los espacios rurales. Entre otras opiniones del futuro deseable para las comarcas de Jaén, nos encontramos con la ofrecida por Jesús García, gerente del Grupo de Desarrollo Rural de La Loma y Las Villas. No es solo tenemos que trabajar en turismo, creo que lo fundamental que los grupos de desarrollo tenemos que intentar es el tema de la industria. Es capital a esta provincia que se cree industria. ¿Por qué? Porque es triste decirlo, pero los jóvenes de la provincia y de la comarca ya es que no se van a Jaén, porque en Jaén no encuentran trabajo. Es que se van fuera, se van a Madrid, se van a Londres, se van fuera de España, porque es que no le conseguimos, no hay industria. Ese es el problema que tenemos ahora mismo en la provincia de Jaén. ¿Por qué? Porque es una provincia muy olivarera, pero bueno, no todo el mundo puede trabajar en olivar. Hay gente que estudia su carrera y necesita que se le dé una alternativa. Esa alternativa hay que crearla con polígonos industriales potentes, uniones de polígonos industriales en los distintos municipios. Para tener una carpintería de pueblo, da igual el polígono que tengas, pero para tener una industria tienes que tener una industria, un polígono grande, y tienes que tener una vía de comunicación seria, que actualmente se están haciendo en la provincia de Jaén. Ahora mismo se está actuando seriamente en la vía de comunicación de Úbeda Jaén y se está actuando en la vía de Linares Albacete. Entonces, cuando esas vías de comunicación estén creadas, estén finalizadas, realmente tenemos que trabajar por crear unos polígonos industriales serios y que puedan venir industrias a nuestra provincia. En definitiva, se trata de mejorar las opciones de aquellas personas que tienen la suerte de residir en los espacios rurales. Son lugares donde huele a tierra mojada cuando llueve, donde se viven las 4 estaciones de una manera muy intensa, cambio de colores, cambio de olores, eso no se vive en las ciudades. Y aparte la gente se saluda por la calle, se dice buenos días, se dice buenas tardes, no somos hormigueros, con lo cual entendemos y luchamos porque las zonas rurales pervivan, donde se dignifique el papel que tienen los agricultores, los ganaderos, que son profesiones que hay que dignificar y se dignifican a través de proyectos donde se genere valor añadido. Es uno de los aspectos también que tenemos que trabajar mucho en los grupos de desarrollo, porque el valor añadido de nuestros productos muchas veces se van fuera del territorio. Solo hay que ver el tema de la madera, donde estamos viendo cómo por nuestras plazas de los pueblos pasan los camiones llenos de madera y donde esa transformación de este producto como la madera, como el aceite, que a veces se vende en botellas de 25.000 litros y no en botellas pequeñas que se etiqueten. En esto ya estamos creciendo mucho, el desarrollo del aceite pues también está alcanzando grandes cotas, pero el valor añadido para mí y la diversificación de la economía de las zonas rurales son los 2 principales aspectos que debemos de mejorar en el trabajo diario que tenemos los grupos de desarrollo rural.